6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía, jueves 25 de septiembre. Se espera que Donald Trump firme hoy la orden para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos. Un acuerdo que implica que la china ByteDance, la dueña de la red social, pase a controlar tan solo un 20% de la nueva compañía y que TikTok, que pasa a manos estadounidenses por motivos de seguridad nacional, sea comprada y sea controlada en Estados Unidos por un consorcio liderado por Oracle y otro grupo de inversores, entre los que estarían, a falta de confirmación, la familia Murdoch, Michael Dell y la firma de capital privado Silver Lake. La división de TikTok, con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, colocándose como la cuarta red social más popular en aquel país, solo por detrás de YouTube, de Facebook y de Instagram, forma parte de las negociaciones que mantienen Donald Trump y Xi Jinping. En Europa vamos a estar hoy pendientes del sector automovilístico después de que la Casa Blanca confirmara a última hora de ayer que rebaja al 15% los aranceles a los coches europeos. Lo hace además de forma retroactiva desde el pasado 1 de agosto. Una noticia que se va a cotizar hoy en las bolsas europeas y que es fruto del acuerdo que firmaron allá por el mes de agosto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense Donald Trump, donde ya se contemplaba esa rebaja. A cambio, la Unión Europea también rebaja los aranceles que Bruselas cobraba a algunas importaciones estadounidenses. Además de los coches, reciben también excepciones otros sectores como las aeronaves, los medicamentos genéricos y algunos metales. Y todo esto mientras sigue la presión para que la Reserva Federal baje aún más los tipos de interés. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que sigue, por cierto, buscando sucesor para Powell y que ha abierto un casting con nada más y nada menos que 11 candidatos a los que va a entrevistar en los próximos días, le pedía a Powell en una entrevista en la Fox que baje los tipos de interés, ojo, en más de 100 puntos en lo que queda de año. Ahora podemos ver en términos del mercado inmobiliario que afecta a los consumidores estadounidenses que trabajan. Las tasas son demasiado restrictivas y necesitan bajar, y creo que entraremos en un ciclo. Y como saben, estoy sorprendido de que el presidente no haya señalado que tenemos un destino antes de fin de año, al menos 150 puntos básicos. Pendientes de lo que haga la Fed, de los próximos movimientos en política monetaria. Miramos a los mercados, donde teníamos ayer un respiro para los bonos y un respiro para las bolsas en Argentina, tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para rescatar a la economía del país. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, efectivamente, igual que Bessent presionaba la Fed, lo que hacía también el Tesoro era frenar en seco las ventas masivas y estabilizar los mercados en Argentina, que se convertían en los claros protagonistas de las últimas horas. Ahí tenemos además en YouTube esa imagen de lo que le pasaba al índice Merval. Ya lo iba cotizando horas antes, cuando se iba filtrando la noticia. Finalmente ayer, con subidas que le llevaban esos 1.800, a esa subida del 1,43%, también mejoras en los bonos a 10 y 30 años, y en un escenario donde era claro ver precisamente cómo la confirmación de ese swap de 20.000 millones de dólares y posible recompra de bonos impulsaba los bonos en dólares, que registraban alzas de hasta el 6,6%, impulsados por los más largos como el Global 2038 o el Global 2046, que subía un 6,6%. Es, sin lugar a dudas, el clave lo que ha sido ese salvamento de la administración Trump al lo que es el mercado de su aliado Milley, y que hacía que la jornada de ayer se convirtiera en el gran punto de atención, después de ver cómo en Wall Street lo que veíamos era cómo se extendían las caídas en medio de la cautela puesta sobre la mesa por parte del jefe de la Fed, Jerome Powell, de la sobrevaloración de las empresas, y veíamos como los líderes tecnológicos como Nvidia, Oracle o Micron Technology
perdían impulso en medio de las dudas sobre esas mega inversiones en inteligencia artificial, en claro contraste con lo que hacía Alibaba. Lo que hemos visto, como decíamos, esos retrocesos en el S&P 500 del 0,28%, también en el Nasdaq, pero ahora en página de futuros lo que vemos es como el sentimiento en el premercado americano apunta a estabilidad, subidas tímidas del 0,10% en una jornada en la que vamos a conocer datos de empleo semanal, datos de PIB en Estados Unidos del segundo trimestre y, por supuesto, sin perder de vista ese mercado de divisas donde el euro-dólar a esta hora está en ese 1,1749 y donde hemos visto cierta estabilización en ese dólar frente a la canasta con la que se contrasta en las principales divisas en 97,75 y con un mercado de bonos del Tesoro que se ha movido con vaivenes en medio de lo que ha sido la gran cantidad de la mayor oferta de bonos corporativos y gubernamentales, con un Treasury a 10 años estable en el 4,1408%. El oro ayer retrocedía con fuerza, hasta ahora recupera parte del terreno, $3.738 la onza y, por supuesto, importante ver también lo que pasa en ese mercado de commodities, en ese petróleo, donde tras ver ayer la recuperación del oro negro, a esta hora retrocede el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, en $64-68 y el Brent, el de Europa, en $69, unos precios que bajan este jueves después de esas operaciones asiáticas y que llegan desde un máximo de 7 semanas. Mercados que miran también a las empresas, hoy como decíamos pendientes en Europa del sector automovilístico, va a cotizar esa confirmación de la rebaja de aranceles al 15% por parte de Estados Unidos en un día en el que se conocen las matriculaciones del mes de agosto en el viejo continente, y lo que acabamos de conocer es que las ventas de la China BYD en Europa se triplicaron en el mes de agosto. En el plano empresarial, pendientes también hoy de conocer si finalmente se pronuncia hoy o no la CNMV sobre la mejora de esa oferta del BBVA por el Sabadell, también de las cuentas que va a presentar la empresa de moda sueca H&M, el foco puesto en la tecnología, porque Xiaomi desafía a Samsung y Apple con sus nuevos lanzamientos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días, aunque sin rastro de novedades sobre su Xiaomi 17, el teléfono con el que pretende desafiar a los iPhone, la compañía presentó en Múnich su nueva gama Xiaomi 15T, que estará compuesta por este teléfono y por su versión Pro, con un precio de 649 euros. La compañía sigue con su estrategia de crear dispositivos móviles asequibles pero de gama alta. La empresa mira muy de cerca a Europa. 2027, ese es el año en el que llegarán sus coches eléctricos al viejo continente. Xu Fei, vicepresidenta de Xiaomi, asegura a la CNBC que necesitan estar completamente preparados para llegar al mercado europeo, por lo que la compañía no ha deslizado aún ni los modelos ni los precios que tendrán. Lo que está claro es que añadirá aún más competencia a un mercado, el de los vehículos eléctricos, que vive una auténtica lucha sin cuartel entre los fabricantes europeos BYD y Tesla. 7 y 8 de la mañana, más noticias de este jueves 25 de septiembre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura en una entrevista en Bloomberg que se presentará la relación en 2027. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El líder del Ejecutivo, de visita a Nueva York por la Asamblea de la ONU, dice que es algo que ya ha hablado con su familia y con su partido y confía en que los electores le vuelvan a brindar su apoyo. Yeah, I will do it for sure. This is something that I have already spoken with my family and with my party, and if they allow me, I'm confident that we can repeat a majority. Ayer en Estados Unidos, en Nueva York, el rey Felipe VI criticaba este miércoles durante su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas la actuación de Israel en Gaza. El monarca reclama poner fin a la masacre y reconoce que es difícil comprender lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.
En Francia, los sindicatos convocan nuevas movilizaciones contra el gobierno de Sebastián Lecornu. Nueva jornada de manifestación el próximo 2 de octubre, 2 semanas después de la última jornada de protestas, tras haberse reunido este miércoles durante más de 2 horas por el primer ministro galo, a quien acusan de no haber aportado respuestas a sus reivindicaciones. Hoy Sebastián Lecornu recibe a los representantes de las organizaciones empresariales en el marco de las negociaciones para la preparación de los presupuestos para 2026 y para la formación de su gobierno. Y Donald Trump se reúne hoy con su homólogo turco, con Tayyip Erdogan. En medio de las diferentes posturas que mantienen ambos países sobre el conflicto entre Israel y Hamas, se espera que Trump y Erdogan cierren hoy acuerdos millonarios de aeronaves con Boeing y Lockheed Martin. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén chubascos y tormentas desde primeras horas en el este y litoral de Cataluña, sin descartar Baleares, Melilla y el Cantábrico Oriental. Por la tarde podrán darse en el sur peninsular, nordeste, litoral valenciano e Ibérica Oriental, siendo a veces localmente fuertes. En Canarias, intervalos nubosos, con lluvias débiles en las islas montañosas. Además, se esperan nieblas matinales en el interior del noreste y, sobre todo, en Alto Ebro. Las temperaturas máximas, sin grandes cambios en litorales sur, este y Canarias, y en aumento en el Pirineo y zonas del interior. Las mínimas con ligeros ascensos en áreas dispersas y se darán heladas débiles en Pirineos y cumbres del tercio norte. Los vientos serán flojos en la mayor parte de la península, siendo moderados en el Cantábrico, Mediterráneo y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:14 minutos de la mañana, miramos a los mercados. Lo que está pasando en las bolsas es que hoy podemos tener una apertura alcista en Europa, al menos así lo vemos en las pantallas, es lo que indican los futuros a poquito más de hora y media para que arranque la sesión de este jueves en el viejo continente, que teníamos de nuevo jornada de caídas anoche en Wall Street, de nuevo con el foco puesto en la tecnología, y vamos a mirar qué es lo que está pasando hoy en las bolsas asiáticas con ese protagonismo para una empresa, para Xiaomi presentando sus nuevos productos, y para BYD. Acabamos de conocer, como les contábamos, esas cifras de ventas de la compañía china en Europa, que triplica sus
ventas en el mes de agosto. Empezamos mirando a Estados Unidos, futuros a esta hora, ¿cómo los tenemos en aquella parte del mundo? Roberto, buenos días de nuevo. Positivo pero planos, la mayor subida la vemos en el futuro del Dow Jones, que sube un 0,12%, el S&P 500 apunta a un alza en su futuro del 0,05% y más plano aún es el del Nasdaq 100 con una subida solo del 0,02%. Muy planos tenemos también a los futuros europeos, enseguida repasamos cómo vienen a esta hora de la mañana. Bolsas asiáticas, ¿cómo están cotizando, Eva, hasta ahora? ¿Cómo las tenemos? Bueno, pues vemos cómo a esta hora el signo es diferente. El índice Nikkei en Tokio está avanzando tímidamente hasta los 45.660 puntos. El Hansen de Hong Kong, que retrocede timidísimamente. Hoy, por cierto, que parece que se está recuperando parte de la actividad, sobre todo en el terreno aéreo, tras el paso del gran tifón Ragasa. El Kospi surcoreano cediendo un 0,22%. Vemos como esas compañías más vinculadas a Wall Street extienden las caídas con la tecnología como protagonista. Shanghái, que retrocede el 0,14%, mientras que vemos como en India el Nifty cede también un 0,22%. 7:16 de la mañana, vamos a buscar protagonistas. Y empezamos con el nombre propio que les contábamos. Xiaomi, protagonista por su batalla en el mercado de los móviles y tablets frente a Apple y su desarrollo en el sector auto. Ojo, porque la compañía china prepara salas de exhibición, Eva, para el lanzamiento de vehículos eléctricos en Europa en 2027 y sí contempla el poder fabricarlos localmente más adelante. Pues sí, planos a medio plazo que ha puesto la compañía sobre la mesa y que además ha explicado en una entrevista a la CNBC en las últimas horas. Xiaomi, que como decías, ha comenzado con esos preparativos, busca ubicaciones para mostrar en Europa sus vehículos eléctricos e incluso podría fabricarlos aquí en el viejo continente. Lo ha dicho su vicepresidenta de la CNBC en una entrevista en la que además ha señalado cómo quiere colocar a Xiaomi entre los actores chinos del sector de vehículos eléctricos, incluidos XPeng y Guangzhou Automobile Group. A esta hora sus títulos suben un 3,87%, pero la mirada, decía, es buscar un mercado sólido en Europa. Vamos a escuchar a su vicepresidenta Chu. 2027 is kind of Decía que en 2027 cree que necesitan estar completamente preparados para llegar al mercado europeo, ya que los usuarios de aquí, decía desde Alemania, no son exactamente iguales a los usuarios chinos. Dice que en la investigación de mercado han visto que los usuarios tienen diferentes tamaños en la dirección y probablemente necesitarán cambios con esos hábitos de conducción diferentes. Apuntaba como en Alemania se conduce muy rápido, así que necesitarán tiempo para realizar la preparación y asegurarse que el coche sea lo suficientemente sólido para los usuarios del mercado europeo. Eran las declaraciones de la vicepresidenta de Xiaomi a la CNBC en un día en el que también ha anunciado oficialmente esos grandes dispositivos para competir con Samsung, con Apple, sus nuevos 15T y 15T Pro, dos modelos que llegan como alternativa más asequible a los próximos buques insignia de la marca. Y además el lanzamiento de su primer gran rival del iPad mini de Apple, su nueva Xiaomi Pad Mini, que según los expertos es una tablet compacta pero de gran potencia. Miramos también a la compañía Chery, el mayor exportador de vehículos de China, que se está disparando un 11% en su debut en la bolsa de Hong Kong. Pues sí, una salida a bolsa que se ha vigilado con lupa. Chery Automóvil ha visto subir como la espuma sus acciones en su debut en la plaza de Hong Kong tras haber recaudado 1.200 millones de dólares estadounidenses en esta OPI. Las acciones han cotizado a $34,16 de Hong Kong, un 11% por encima del precio de salida. Chery, que se suma, que forma parte de esa oleada de empresas chinas que aprovechan lo que está siendo el floreciente mercado de salidas a bolsa de Hong Kong, perdón. El fabricante de automóviles ha acelerado su expansión en Vietnam, Oriente Medio y Europa. Nos vamos hasta Taiwán, que ha suspendido las restricciones a la exportación de chips de Sudáfrica después de 2 días. Pues sí, en este escenario vemos además como compañías como TSMC están aún así retrocediendo un 1% esta mañana. Hoy jornada de retroceso en el mercado tecnológico asiático, siguiendo lo que ha sucedido en Wall Street en las últimas horas y con la isla taiwanesa
que ha suspendido los controles a la exportación de chips que imponía Sudáfrica hace 2 días, en una señal que, según los expertos, muestra cómo no quiere utilizar este arma en las disputas diplomáticas. El gobierno ha señalado en su comunicado que, después de discutirlo, había decidido suspender la publicación de este anuncio. Y allí en Hong Kong, subidas en la bolsa en medio del tifón Ragasa, que ha golpeado con fuerza a Taiwán, Hong Kong y también la provincia china de Cantón, dejando al menos 17 muertos en Taiwán y decenas de heridos en toda la región. Esta mañana el país reabrirá sus vuelos. Pues sí, son vientos sostenidos de hasta 200 km/h los que han ido acompañados de lluvias torrenciales que han provocado desbordamientos de lagos, corrimientos de tierra o la paralización de ciudades densamente pobladas. Hong Kong, sin embargo, reanuda los vuelos desde su aeropuerto internacional tras una suspensión de 36 horas con reapertura de negocios, de transporte y escuelas, aunque después de que el ciclón tropical ha azotado el centro financiero. Entre los protagonistas, Cathay Pacific, que a esta hora, sin embargo, continúa con retrocesos esta mañana del 0,09%. Está entrando prácticamente en terreno positivo tras reanudar sus operaciones desde el aeropuerto de Hong Kong. 7:20 de la mañana, vamos hasta Estados Unidos, donde anoche los índices se utilizaban esas palabras de Jerome Powell, asegurando que el mercado bursátil está sobrevalorado, y cerraba la sesión con caídas para el Nasdaq, recortes del 0,33%, recorte también para el Dow Jones, bajaba un 0,37%, Roberto. El día ha estado marcado por el rescate en forma de swap de Estados Unidos-Argentina de $20.000 millones, también por la falta de entendimiento entre Donald Trump y los demócratas, que puede desencadenar el cierre del gobierno federal. Ante esto, la administración republicana está instando a las agencias federales a prepararse ante despidos masivos. Según el memorando que ha obtenido Político, la Oficina de Administración y Presupuesto ha ordenado a estas agencias que identifiquen programas que no sean rentables y planes que vayan más allá de los despidos temporales. El foco también está puesto en las solicitudes de hipotecas de Estados Unidos, que suben un 0,6% esta semana, después del alza del 29,7% de la semana anterior. Además, compareció Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, que asegura que seguramente se necesiten más recortes en las tasas de interés. Los riesgos de la economía habían cambiado y era hora de actuar, pero lo que es más importante, actuar una vez no significa saber qué harás en el futuro. Gestionar el cambio no es algo que ocurre una sola vez, hay que perseverar. Así que de ahora en adelante haremos la misma evaluación para comprender qué tenemos ante nosotros, cuáles son los riesgos, cómo se definirán y luego, lo más importante, tomar decisiones. Ahora bien, en mi opinión, es probable que se produzcan más ajustes en políticas. Buscamos protagonistas empresariales en el mercado americano con Qualcomm, que presenta nuevos chips y móviles, entre los que destaca un semiconductor con una función de seguridad para las empresas. El Snapdragon X2 Elite incluirá una nueva característica llamada Guardian, que, según Kedar Kondab, vicepresidente senior de juegos y computación de Qualcomm, permitirá conectarse de forma segura a estas compañías. El valor cae en After Hours un 0,84%. Intel podría buscar nuevas inversiones por parte de Apple, según Bloomberg. Después de los acuerdos cosechados con el gobierno y con Nvidia, la compañía de Lip Bhutan busca colaborar de forma más estrecha con el desarrollador de iPhone. De hecho, este posible acuerdo no afectaría al negocio de fabricación por contrato de Intel que ha hecho con Nvidia. Las acciones de Intel subieron más de un 6% en After Hours, suben un 2,50 y Apple cayó casi un punto en la sesión de ayer. Alphabet lanzará el servicio Waymo for Business, un programa que permitirá que los empleados de las compañías puedan reservar taxis autónomos. De momento se podrá hacer en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix. Estas compañías tendrán un acceso a un portal de administración y podrán monitorear las actividades de los viajes. Sus títulos suben un 0,21% en las operaciones posteriores al cierre. En la agenda de Estados Unidos que tenemos hoy, Roberto. Hoy conoceremos la evolución de la actividad económica del segundo trimestre, la evolución de los pedidos de bienes duraderos de agosto y las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. Además, comparecerán los siguientes miembros de la Fed: Austin Goolsbee, John Williams, Mary Daly, Michelle Bowman, Jeffrey Smith, Michael S. Barr y Lori Kilcogan. Futuros europeos, que a esta hora de la mañana vienen con signo mixto. Tenemos cayendo 7 puntos al futuro del Eurostock 50.
ese recorte del 0,07%, 4 puntos abajo ahora mismo. Tímidas subidas para el futuro del DAX, avanzando un 0,03%, 6 puntos arriba. En una sesión, Ángeles Lozano, en la que el IBEX 35 buscará el asalto a los 15.200 puntos. Ayer se quedaba a las puertas de ese nivel. Buenos días. Muy buenos días a todos. Pues sí, hoy comienza a moverse desde 15.194. Ayer sumaba un 0,24% gracias al apoyo de Indra y también de los bancos. Las acciones de la consultora tecnológica subieron un 4,65% y se unían a las subidas generalizadas que se anotaban los valores más ligados a defensa. Los últimos mensajes de Trump apuntan a un incremento de la ofensiva militar en Ucrania más que a un alto el fuego. Indra repuntaba casi un 5%, por detrás vimos a Repsol subir un 3,13% y CaixaBank, que ganaba un 1,45%. Los recortes estuvieron liderados por Fluidra, que se dejaba un 1,71%, Solaria bajaba un 1,6% y ACS perdía 1,5 puntos porcentual. En el resto de Europa, la sesión se despedía sin una tendencia clara después de que el IFO de confianza empresarial en Alemania reflejara una inesperada caída en septiembre. El DAX subía un 0,23%, Londres ganaba un 0,3% y cerraban con recortes el CAC 40 de París, que se dejaba un 0,57%, y el MIB italiano, que perdía un 0,13%. Según Alberto Matellán, director general de la Financier responsable, la caída del IFO no es preocupante. Para el IFO es la primera bajada en varios meses, pero es importante señalar que no se trata de una bajada muy significativa. Está dentro del ruido normal. La variabilidad no me parece especialmente significativa desde el punto de vista estadístico. Y al mismo tiempo, cuando vemos datos que unos suben, otros bajan, es difícil interpretarlo, y a lo que suele apuntar es a un ligero cambio de ciclo. En cualquier caso, el hecho de que haya algunos datos que son positivos, especialmente referidos a servicios, puede apuntar a sostener la buena evolución que hemos visto a lo largo del año, por ver si no buenas y por lo menos mejor de lo que se prevé en un principio. Pues eso en el terreno macro, ese IFO en Alemania. Vimos ayer al sector de defensa en Europa subir con fuerza. Rheinmetall ganó un 3,5%, Thales avanzó un 2,36%, BAE Systems un 2,2% y SAP subía casi 5,5 puntos porcentuales. Mirando a empresas, hoy muy pendientes en Europa, como les contábamos, del sector automovilístico, después de que ayer la Casa Blanca confirmara esa rebaja al 15% a los aranceles a los automóviles, parte del acuerdo alcanzado hace unos meses por Donald Trump y Ursula von der Leyen. Arancel del 15% con carácter retroactivo desde el 1 de agosto. Ojo, porque también hay secciones para otros sectores que se podían ver beneficiados hoy en bolsa, como el farmacéutico y partes de aeronaves, también otras importaciones. Vamos a mirar además a una compañía como L'Oréal, que ayer anunciaba el nombramiento de David Greenberg como presidente del grupo francés de lujo en Estados Unidos, o a Media for Europe. Presentaba cuentas ayer al cierre. El grupo controlado por la familia Berlusconi anunciaba una caída anual de su beneficio operativo del 22,5%. ¿Qué otros protagonistas, Ángeles, tenemos hoy en Europa? Bueno, pues vamos a seguir mirando a BBVA y a Sabadell. Hoy la CNMV tendría que pronunciarse sobre esa mejora de la OPA del BBVA sobre la entidad catalana que conocimos el pasado lunes. La CNMV suspendió el plazo de aceptación de la operación porque tiene que aprobar el nuevo precio propuesto. Tenía 3 días hábiles, por lo tanto, hoy deberíamos tener esa resolución. Además, el Sabadell ya ha dicho que el Consejo de Administración se va a reunir la semana próxima para emitir su opinión oficial sobre la nueva oferta remitida por el Banco Vasco. Una opinión ya más que conocida. Los cálculos que maneja el Sabadell son que aún infravalora la entidad en cerca de un 20%. Vamos a mirar a ACS, SACIR y CAF porque se suman a la puja del metro de Dublín, y miraremos en el sector inmobiliario a Neynor Homes. Nuevo paso en la OPA de Neynor por AEDAS. El Consejo de Administración de la promotora ha convocado una Junta General de Accionistas para el próximo 20 de octubre para someter a aprobación esa operación para comprar el 100% de AEDAS por un importe máximo de 1.070 millones de euros. Hoy también recordarles que Unicaja paga dividendo de 0,06 euros brutos por acción, que conoceremos los resultados de Grenergy Renovables, y a nivel macro destacará el dato de confianza de
del consumidor GfK de octubre en Alemania, que mide la confianza de los hogares del país germano. En 30 minutos tendremos también sobre la mesa las cuentas de la firma sueca de moda H&M. 8 de la mañana va a presentar esas cuentas, estimaciones del mercado que esperan que presente un beneficio operativo de 3.700 coronas suecas, que sería ligeramente superior a los 3.507 millones que ganara en el mismo periodo del año anterior. Así que esas cuentas, 8 de la mañana de H&M, cuentas de sus 9 primeros meses de su ejercicio fiscal. Para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech, eléctrica o diésel. Renault. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Primer análisis hoy aquí en Capital Intereconomía con Rafael Peña, que es socio fundador de Olea Gestión. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pendientes de los tipos de interés, pendientes de lo que pueda hacer la FED de aquí a final de año y pendientes también las presiones que siguen llegando desde la Casa Blanca. El último ayer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presionándole en una entrevista a la FED para que baje los puntos. Ojo, más de 100 puntos en lo que queda de año. Ahora podemos ver en términos del mercado inmobiliario que afecta a los consumidores estadounidenses que trabajan las tasas son demasiado restrictivas y necesitan bajar, y creo que entraremos en un ciclo y, como saben, estoy sorprendido de que el presidente no haya señalado que tenemos un destino antes de fin de año, al menos 150 puntos básicos. A destination before the end of the year of at least 100 to 150 basis points. Al menos 150 puntos básicos es lo que queda de año, es lo que le pedía Bessent a Powell. No sé cuál es vuestra apuesta en Olea Gestión, cuánto van a bajar los tipos de interés este año, y si consideráis, como decía Bessent, que están los tipos en Estados Unidos, Rafa, demasiado restrictivos. Bueno, es difícil, ¿no? Porque realmente la inflación todavía está en el 3%. Las injerencias políticas en la Reserva Federal nunca se toman bien, pero también es cierto que los datos, sobre todo de empleo, apuntan a una ralentización de la actividad económica. Yo creo que el escenario central para el mercado son 50 puntos básicos para lo que queda de año, y en cambio donde está difícil de analizar es 2026, donde yo creo que las opiniones del mercado son menos consensuadas y donde quizás hay gente que sí ve
esa continuación de bajada de tipos hasta esos 100 puntos básicos que tú comentas, pero en cambio hay otra parte del mercado que considera que no va a poder porque la inflación se le va a quedar en el 3%. Powell, que movía ficha en la reunión de la semana pasada, la primera, en la vuelta de verano. Le volvíamos a escuchar antes de ayer, el martes, hablando en un simposio, en un discurso económico, y ahí volvía a hablar de los riesgos y ponía como riesgo la inflación. Decía que, ojo, que si somos demasiado agresivos a la hora de bajar los tipos de interés, podemos todavía tener un problema. ¿Tiene motivos, Powell, para hablar de la inflación como una preocupación, como un riesgo todavía? Bueno, yo entiendo que tiene motivos, pero también hay que contextualizar de dónde venimos. No estamos hablando de situaciones de hiperinflación o casi prácticamente 2 dígitos que vimos, no hiperinflación, pero sí muy altas. Y la situación actual donde nos está costando, como les gusta decir a ellos, andar la última milla, ¿no? Yo creo que esa es la situación real, ¿no? O sea, la situación real es que les va a costar bajar del 3, pero es verdad que tampoco hay una ralentización de la actividad, o por lo menos no se percibe tan completa como para que en este doble mandato tengan la necesidad de seguir activando y calentando la economía y el consumo interno, y recordar un poco que el déficit fiscal también es un aspecto muy importante en ese equilibrio desequilibrado de las economías recientes, ¿no? En este escenario de esperar y ver lo que van a hacer los bancos centrales, Rafa, ¿cómo estáis viendo en la gestión la evolución de las divisas, el euro, el dólar, el cruce entre estas dos divisas? ¿Qué esperáis en un futuro para el movimiento del dólar, que estáis esperando también a los bancos centrales? Allí en Estados Unidos la FED, aquí el euro esperando lo que haga el Banco Central Europeo. La verdad es que ha sido un año donde la evolución del dólar ha sido clave. Hemos visto que estamos en niveles de 1,17, 1,18 ya de forma consistente, y nuevamente en el año que viene hay bastantes analistas que piensan que se puede ir al 1,25, ¿no? Y yo creo que ese es un poquito el escenario central, pero hemos visto la fuerte depreciación del yen, la gran apreciación del oro. O sea, realmente, pues yo creo que el mercado está en una posición donde está muy pendiente de las soluciones de problemas geoestratégicos, y a partir de ahí yo creo que pendiente de una buena actuación fiscal, no solo en Europa, también en Estados Unidos, que está con un déficit alto, y yo creo que va a marcar un poco la tendencia, ¿no? Lo que está claro es que esa depreciación del dólar genera inflación, y genera, en cambio, menos inflación en Europa, pero esta menos inflación realmente no se está percibiendo porque la actividad exterior también se va ralentizando, con lo cual, bueno, una situación difícil. Nuevamente nos tocó un año difícil. En 1,1742 tenemos ahora mismo la paridad entre el euro y el dólar. En este escenario, ¿cómo habéis adaptado desde la gestión vuestra estrategia, vuestras carteras, a lo que pueda pasar, que está muy abierto, como nos contabas antes, a lo que pueda pasar con la política monetaria, a lo que pueda pasar con los tipos? Nosotros durante este año hemos tenido el dólar bastante cubierto, tenemos una posición de cartera en torno al 30-35% de activos en dólares, y hemos movido la exposición entre el 5 y el 12% mediante coberturas, hemos reducido ese riesgo, ¿no? En cuanto a los tipos de interés, hemos ido alargando duraciones y concentrándonos en gobiernos, preferentemente en el caso de Europa, en Alemania, y tramos largos de la curva americana, y algo, mucho menos, pero algo también de la curva inglesa. ¿Por qué? Porque vemos una pendiente excesiva, sobre todo en los muy largos, una prima por plazo muy relevante, que creo que también recoge un escenario, o a nuestro modo de ver, un poquito de cola, ¿no? O sea, creemos que esa pendiente tan excesiva responde también a cuestiones propias técnicas del mercado, en el caso inglés, y que sobre todo en el caso americano tienen muchas herramientas que pueden utilizar para bajar esa pérdida de credibilidad que algunos acusan al Tesoro, a Estados Unidos, mediante subida de impuestos para reducir ese déficit, y también esa caída ese incremento de ingresos públicos que se ha producido con el tema tarifario, ¿no? de aranceles, ¿no? Con lo cual la situación, creemos, para nosotros menos preocupante en Estados Unidos estructuralmente, y más en Europa, donde, aunque también nos concentramos más en Alemania, porque sí vemos problemas, no vemos que hay ningún consenso para tomar medidas de saneamiento de las finanzas públicas. Vemos el bono francés por encima del italiano, vemos
una situación complicada de deuda PIB, bueno, pues creemos que ahí conviene estar en Alemania, que sí que ha hecho los deberes y que encima se está beneficiando de una recuperación económica no prevista, tampoco para tirar cohetes, pero que nos lleva a crecimientos del 1.4, 1.5, que yo creo que para un país como Alemania pues le va a venir muy bien. ¿Cuál sería el peso ahora mismo, si hablamos de división en porcentajes, entre lo que tenéis expuesto, vuestra inversión, vuestra cartera a Estados Unidos y Europa? ¿Os preocupa mucho Francia, ahora que lo mencionabas, lo que pueda pasar? Hay nuevas movilizaciones convocadas para para la semana que viene, para el día 2 de octubre. No parece que tampoco haya caído con muy buen pie este nuevo primer ministro. Efectivamente, empezando por la segunda parte, nos preocupa Francia, como nos preocupa Italia, nos preocupa España, ¿no? O sea, al final no vemos medidas fiscales. España está teniendo una ola de crecimiento, pues, que todos sabemos basada en qué. En general en Europa el crecimiento, excepto en Alemania y honrosas excepciones como puede ser Polonia, se basa también mucho en gasto público y creemos que esto no es sostenible a largo plazo. Entonces yo creo que ese es un poquito nuestro escenario estructural. Luego recordar nuestro mandato, o sea, es que en un mandato patrimonialista como el nuestro, pero donde tenemos clientes que entran y salen todos los días del fondo, pues necesitamos también nadar y guardar la ropa, ¿no? Y tener una cartera que vaya poco a poco performando. El año está siendo muy bueno en términos de rentabilidad, estamos ya muy próximos al 7%, recordar que nuestro objetivo es el 5%, y con una cartera que tiene una rentabilidad por renta fija, por cupones muy relevante, que nos debería llevar en un escenario neutral a un buen puerto. ¿Qué es lo que mejor se está comportando en esa cartera de Olea Gestión este año? ¿Cómo esperáis cerrar el ejercicio 2025? Pendientes de lo que pueda venir, que nunca se sabe. Bueno, después de la última semana, el oro, y especialmente porque hicimos un deal que alguna vez hemos comentado aquí, que es cuando arbitramos, bueno, movemos nuestra inversión desde oro mediante ETFs hacia compañías mineras cuando vemos que hay mucho descuento, porque hay mucha correlación. Barrick, si la habéis seguido, se ha comportado muy bien, ¿no? A mí me ha sorprendido sobre todo algún single stock que hemos mantenido y donde por fin el largo plazo ha puesto en valor compañías, como ha sido Técnicas, ¿no? Y luego, sobre todo, proteger el dólar ha sido muy relevante porque nos ha permitido llegar aquí y ahora estructurar una cartera con una rentabilidad por cupones muy interesante. Pues a por lo que queda de año. Olea Gestión, Rafa Peña, socio fundador, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en los estudios de Radio Intereconomía. Seguiremos mirando muy de cerca esas previsiones de tipos de interés en Estados Unidos, ver qué hace también el Banco Central Europeo. ¿Tenéis apuestas sobre lo que puede hacer el Banco Central Europeo de aquí a final de año? Porque hablamos mucho de la FED y a veces nos olvidamos de lo de aquí, de lo de casa, que también afecta mucho a nuestras carteras. Sí, el escenario central es que el Banco Central Europeo, bueno, redundancia, escenario central, no va a hacer nada. Nosotros somos un poquito más optimistas, no sabemos si de aquí a este año o en el primer trimestre, pero sí vemos otro medio punto de bajada, fundamentalmente porque no está pasando nada a nivel de consolidación fiscal. Y yo creo que la actividad, en cuanto se ralentice un poco, pues va a obligar al Banco Central a empujar un poquito, porque situaciones como la de Francia creemos que están muy pendientes de que no se deteriore. Pues muy atentos de ello y siguiendo la evolución de los mercados con la ayuda, con el análisis de Olea Gestión, Rafa Peña, socio fundador. Un placer. Gracias. Gracias a ti, Rubén. Chao. ¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Te haces socio del banco número 1 en rentabilidad y crecimiento en Europa, el primero de los 14 principales bancos europeos comparables con BBVA. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Más detalle en la presentación de BBVA al mercado el 5 de septiembre de 2025, disponible en bbva.com. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Indra ha lanzado una nueva solución de soporte remoto experto para el mantenimiento de sistemas de defensas terrestres, navales y aéreos. Esta herramienta conecta a los técnicos desplegados en el terreno con especialistas disponibles en todo momento mediante comunicaciones seguras, reduciendo costes y mejorando la disponibilidad de equipos críticos. Desarrollada junto a Cerinthia Technologies, la solución optimiza el mantenimiento, registra intervenciones y genera inteligencia compartida.
Con esta innovación, Indra refuerza su papel en la transformación digital del sector defensa, en proyectos como la base logística del Ejército de Tierra y el sistema SILPRE, además de su plataforma de inteligencia IndraMind. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. La economía en tus manos. 7:45 de la mañana, vamos con la prensa, empezamos con los periódicos económicos de nuestro país, con el diario Expansión, que abre hoy con Iberdrola, promete 20.000 millones en dividendos, añade que lanza el mayor plan inversor de la historia de España, con más de 100.000 millones hasta el año 2031. En clave empresarial también, dice Expansión que BBVA admite que una segunda OPA complica las retribuciones al accionista, y que ACS, SACIR y CAF compiten por construir el metro de Dublín con una obra de 10.000 millones de euros. Portada de 5 días, también para la OPA del BBVA sobre el Sabadell, dice que el Sabadell volverá a rechazar la OPA del BBVA al estimar que infravalora el banco. Fotografía también para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dice que invertirá 58.000 millones y apuesta por Estados Unidos y por Reino Unido. Habla también de la patronal, de la COE. Dice que el relevo en la patronal valenciana remueve el árbol electoral en COE. Dice que Garamendi empieza a garantizarse los apoyos para optar a un tercer mandato al frente de los empresarios el año próximo. Y en la portada del Economista, también lo más destacado para Iberdrola, se focaliza en las redes de Estados Unidos y Reino Unido, añade que asume el cierre de la central nuclear de Almaraz. Dice también la portada del Economista que el bono alemán recuperará en 2 años su máximo de 2011 en el 3% y que Duro Felguera encauza un acuerdo con la SEPI y con los bancos para evitar el concurso. ¿Qué están contando los periódicos nacionales y los de por ahí fuera, los internacionales? Hugo, Roberto. El País señala al rey a Israel: detengan la masacre en Gaza, es aberrante. Felipe VI defiende el reconocimiento del Estado palestino como un paso imprescindible para conseguir la paz. El Mundo titulan: la mujer de Sánchez al borde de ir a juicio por valerse del poder. Peinado comunica a Begoña Gómez que la sentará ante un jurado por usar una asesora de Moncloa para sus negocios. 4 juicios de gran repercusión cercan a Sánchez el próximo año, es lo que indica La Razón en su portada, que señala que Peinado aboca a Begoña Gómez a un jurado por malversación por las gestiones de la asesora de Moncloa. Y por su parte la ABC nos cuentan: el rey pide en la ONU que Israel cese la masacre en Gaza. Felipe VI condenó el exacerbable terrorismo de Hamás, pero reprochó al gobierno de Netanyahu lo que está haciendo en la franja. Son actos aberrantes, dijo. Nos vamos a Estados Unidos para comenzar esta prensa internacional y comenzamos con The Wall Street Journal, que nos cuenta que Delta reemplaza unidades de motor para abordar el aumento de gases tóxicos en los aviones. Estos incidentes han provocado lesiones cerebrales a la tripulación y a los pasajeros, según informó The Wall Street Journal. El equipo de RFK Junior quería promocionar una terapia para el autismo, en cambio optó por Tylenol. Los médicos abogaron por poner énfasis en la leucovorina, pero Kennedy se convenció de que tenía el deber moral de difundir la información sobre el riesgo del Tylenol. En The Washington Post titulan: el Departamento de Justicia buscará acusar a Comey por acusaciones de que mintió al Congreso. Y por su parte también el New York Times señalan que con su giro hacia Ucrania, Trump podría estar lavándose las manos de la guerra. El presidente Trump ha mostrado un interés cada vez menor en mediar en un acuerdo de paz, sumarse a las garantías de seguridad europeas para Ucrania o Rusia, proporcionar ayuda e inteligencia también. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas en Alemania con el Handelsblatt, que señala en portada que el germanio escasea, un error absoluto en la industria. China
ya no exporta germanio a Estados Unidos y solo exporta una pequeña cantidad a Europa. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca: ¿puede las voces ser un pecado? La CSU no quiere ningún voto de la AfD en las elecciones judiciales del jueves. Nos vamos a Reino Unido con la portada de Times, que señala que los ministros del gabinete recomendarán levantar el límite del subsidio por 2 hijos. El grupo de trabajo instará a Starmer antes del presupuesto a realizar el cambio, pero costará 3.000 millones al año, cuando Rachel Reeves está tratando de cubrir un déficit de gasto. Y acabamos con la portada de Le Monde en Francia, que destaca: en la ONU los líderes se turnan para responder a Donald Trump sobre la crisis climática. Para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparta a partes iguales se van a pelear. Ana, su primer diente. ¡Mis niños, su primer diente! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Doctor, no duermo nada. Me pasa siempre que tengo que vender a un cliente nuevo. Es muy común en esta época del año. Me va a tomar un seguro de crédito cada día. El de crédito y caución. Alivia el insomnio del empresario y previene impagos. Miles de empresas lo emplean cada mañana. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 7:51 de la mañana, ponemos el foco como cada jueves en el sector inmobiliario con Homely One y con Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely Capital Group. ¿Qué tal, Amadeo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Y empezamos con una noticia que conocíamos esta semana. Informe de UBS sobre el riesgo de burbuja inmobiliaria. Habla de Miami como la ciudad con más riesgo de burbuja inmobiliaria, seguida de Tokio y de Zúrich, pero ojo porque habla también de Madrid. Dice que lidera el crecimiento de riesgo de burbuja inmobiliaria a nivel mundial. Informe, como digo, de UBS. ¿Qué te dice este informe de UBS, Amadeo? Y de verdad, ¿en qué escenario estamos? ¿Cuánto riesgo de burbuja hay en España en general y en Madrid en particular? Bueno, pues la realidad es que Madrid, en esta tabla publicada por UBS, está en media tabla, digamos, ¿no? No es la que más riesgo de burbuja tiene, pero sí es una ciudad que ha duplicado los precios de la vivienda mucho por encima de los precios del alquiler, ¿no? Justo lo hablamos tú y yo, y la situación, pues desde fuera se ve preocupante porque el acceso a la vivienda está realmente complicado en la capital. Entonces, aquí lo que nos tenemos que preguntar es por qué, ¿no? Y desde Homely Capital nosotros enfocamos directamente esta responsabilidad a la falta de planeamiento urbanístico para que se puedan desarrollar nuevas viviendas, porque el desfase que hay ahora mismo entre la oferta y la demanda es muy fuerte, y a día de hoy tenemos unos cuellos de botella administrativos que impiden el desarrollo de las viviendas que se necesitan, pues para dar salida a todos estos compradores, ¿no?
En cuanto a lo que es una burbuja similar a la que tuvimos en la crisis, nosotros la descartamos completamente porque el tipo de comprador que está viniendo aquí es un poder adquisitivo muchísimo más alto y la verdad que en ese sentido estamos tranquilos. ¿Cómo afrontáis, Amadeo, desde Homely Capital Group este escenario? ¿Cómo están vuestros proyectos enfocados, preparados para mitigar ese posible riesgo de burbuja inmobiliaria? Bueno, pues al final aquí el pequeño o grande inversor se ve en la tesitura de decir, oye, yo quiero tener exposición al mercado inmobiliario, yo quiero hacer una inversión inmobiliaria, pero ¿dónde me meto, no? Y mi recomendación es, ¿las ciudades y zonas prime como Madrid se siguen viendo como una oportunidad? Sí, pero siempre y cuando tengas las herramientas, ¿no? Es decir, yo no me lanzaría a la aventura de jugar a las casitas y comprar una casa para reformar y vender solo, sino que me uniría a una empresa desarrolladora, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, seguimos haciendo proyectos de desarrollo de edificios completos en zonas prime de Madrid, pero ya salen con cuentagotas, nos sale 1, 2 al año y son las perlitas. Pero existe otro tipo de proyectos que nos alejamos un poquito de Madrid y nos vamos a las ciudades más top turísticas de España, donde los precios no están tensionados y podemos comprar activos a buen precio euro metro cuadrado y luego alquilarlos a precios medios en alquiler turístico muy atractivos, que nos van a dar rentabilidades superiores al 8,5 neto. Y que esto sí me sigue pareciendo una muy buena idea. Es decir, que hay alternativa, Amadeo, para todo ese inversor que quiere poner su dinero, su inversión en el sector inmobiliario, pero dice, es que lo que veo en prensa, lo que están contando, lo que leo, es que esto puede estallar, es una olla a presión, pero hay alternativas, zonas que le van a mitigar esa preocupación, ¿no? Totalmente. O sea, Rubén, tú date cuenta de una cosa. Cuando tú te expones al mercado residencial, tú sí dependes de ese comprador extranjero que está dispuesto a pagar los precios de más de 10.000 euros el metro cuadrado sobradamente que ahora mismo tenemos en Madrid. Pero cuando tú te expones al mercado turístico en España, piensa que tu público no tiene nada que ver con eso. Tu público es el señor belga o el americano que viene a pasar una semana, 2 semanas en España a disfrutar, a pasar sus vacaciones y a gastar el dinero que ha ahorrado durante todo el año trabajando. Entonces, es que digamos que no tiene nada que ver. Solo te voy a dar como datos, España batió récords turísticos en 2023, 2024 y se prevé que en 2025 supere los 100 millones de turistas extranjeros y se ponga como el país más visitado del mundo, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Virar un poco nuestra estrategia y poner muchísimo más foco en encontrar grandes oportunidades de negocio en el sector turístico. Por ejemplo, Rubén, ahora abrimos el tercer vehículo, ¿vale?, de la saga que ya empezamos hace unos años, en la que unimos a socios inversores, coinvertimos, todos metemos el dinero en un solo fondo y ese fondo compra varios edificios bien localizados para rentabilizarlos y al cabo de 3 años venderlos. ¿Qué proyectos tenéis abiertos ahora mismo? ¿Cómo se puede participar en esos proyectos, Amadeo? Pues mira, esto es un proyecto que nosotros tenemos estimada una rentabilidad neta ya para el inversor entre el 12 y el 15% anual, ¿vale? Y esta rentabilidad se consigue básicamente con las rentas de los propios alquileres, una vez ya hayamos remodelado los edificios y hecho un rebranding de los mismos, y luego también con la venta del portfolio en su conjunto. Nosotros paquetizamos un montón de edificios, todos con licencia ante la regulación muchísimo más estricta que hay hoy en España, y cuando los tenemos bonitos y ordenados, todos a la vez los vendemos a un fondo institucional que te lo compra a un cap rate mucho más bajo. Entonces esto te da unas plusvalías. Para que te hagas una idea, nuestros edificios se revalorizan del orden de entre un 35 y un 50%. ¿Vale? Todos. Une esa revalorización a los alquileres y ahí te da la rentabilidad que nosotros estamos dando a los inversores. 20 segundos, que como siempre nos regañan. Me han dicho que tenéis un evento preparado para dentro de poco. Titúlamelo solo y ya ampliamos otro día. Es el futuro de la inversión turística en España. Va a ser en el Centro Financiero Génova y será a finales de octubre. Si alguien quiere asistir o quiere saber más sobre nuestro negocio, que me busque en LinkedIn, Amadeo Navarro, o en Instagram, @homelycapital_, o incluso que se pase por nuestras oficinas en la calle Recoletos número 10, en Madrid. Ahí estaremos. Allí le informáis de todo y demás. Amadeo, gracias como siempre.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Arranca la mañana con el tráfico habitual en la M30, con retenciones desde el nudo sur a Manoteras por el este y hasta Marqués de Monistrol al otro lado. Lento también en la parte norte, concretamente en la Avenida de la Ilustración en ambos sentidos y en el nudo norte para acceder al Paseo de la Castellana. En cuanto a las entradas desde el Radio, complicadas a estas horas, la A5 desde la Avenida de los Poblados, en el este la A3 y M23 y también la salida en sentido A2. Ya en el norte van a encontrar retenciones de entrada por la M11 y A1. Muy densa la Avenida de la Memoria, Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, o en el sur el Paseo de Santa María de la Cabeza y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V con retenciones en el túnel en sentido Ciudad de Barcelona. En el este de